integral, ahora digamos, con lo que ya sabemos, ¿no? Evidentemente, si ya han resuelto integrales de estrechamiento, ¿no? Ya saben que esto es un cambio variable, ¿verdad? ¿Verdad que es un cambio variable? Sí. Entonces, si vamos a un cambio variable, De esta zona. es que dice, no, aquí el cambio de variable es d igual a x más 4, ¿verdad? Pero si elevo t al cuadrado es mejor todavía, ¿verdad? ¿Verdad que si coloco t al cuadrado es mucho mejor? Ya se dieron cuenta que son mejor, ¿verdad? Es primera vez que explico esto, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no lo había dicho? Yo no había dicho eso, ¿verdad que no? Ahora lo digo porque como ya ustedes han resuelto varias integrales, ya uno empieza a darse cuenta, oye, aquí como que es mejor colocar t al cuadrado para que elimine la raíz de una vez. Me imagino que algunos de ustedes estarán pensando que puede quedar en valor absoluto, ¿verdad? Pero el asunto es que nosotros cuando calculamos, cuando aplicamos un proceso de integración, nosotros buscamos una antiderivada, ¿se acuerdan? Cuando uno cancela en integrales, si uno llegara a tener, por ejemplo, t al cuadrado así, uno puede decir t inmediatamente, sin ningún problema, en integración. ¿Bien? Ustedes saben que uno, por lo general, si uno tiene este tipo de cosas en ecuaciones, uno tiene que colocarlo así, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? En ecuaciones, si estoy resolviendo una ecuación y tengo que cancelar el cuadrado con la variable, es decir, con la raíz con la potencia, en la ecuación me tiene que quedar valor absoluto, en una ecuación. Pero cuando yo estoy en un proceso de integración, que estoy buscando una antiderivada, si yo cancelo esto con esto, puedo decir que esté inmediatamente. Dirán, bueno, profe, ¿por qué cuando se hace un proceso de integración no importa, yo puedo cancelar y puedo dejar t? La razón es simple. Cuando se hace un proceso de integración, ¿qué es lo que estamos buscando? Una función, una antiderivada. No estamos buscando la antiderivada. ¿Ven la diferencia? Si yo estuviera buscando la antiderivada, es porque la antiderivada sería única. ¿Ves? Y la antiderivada es única. No, ¿verdad que no? No, la antiderivada no es única. Es una antiderivada. Entonces, si yo elevo esto al cuadrado, así, si yo cancelo esto, entonces yo sé que aquí salen dos funciones. Saldría la función t y la función menos t. Pero como yo lo que quiero es una antiderivada, ¿para qué voy a considerar las dos? ¿Capta la idea? Me quedo solamente con esto. ¿Entienden entonces? Por eso es que cuando se hace un proceso de integración, cancelar cuadrados, potencias pares, con índice radical, no hay problema. No queda valores absolutos. Esa es una duda que siempre surge en algunos estudiantes cuando están trabajando. Otros que no les paran por esa mierda, la cancelan y siguen pagando. Ah, joda, se les olvida. Pero hay otros que de repente dicen, epa, ya va, yo cuando cancelo aquí queda el t y el menos t. Entonces, mierda, dos antiderivadas, coño, mierda, como el límite, ¿se acuerdan? Que quedan valor absoluto, coño, entonces el t y el menos t, entonces había que aplicar límites laterales, ¿sí? Pero aquí, cuando se aplica un proceso de integración, no es necesario. ¿Captar entonces? Eso tiene que ver un poco también con la idea de que cuando se calcula la función antiderivada, se espera que la función antiderivada tenga inversa. Para que la función tenga inversa, debería ser sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, debería ser inyectiva. ¿Ves? Entonces, por eso, de la rama parabólica, yo también me quedo con un pedazo para que sea inyectiva. ¿Capta la idea? Eso es, todo tiene que ver con eso. Lo que pasa es que cuando uno estudia matemáticas, el matemático tiene que tener todo eso en la mente, todo eso. Tiene que estar pendiente de todo eso. O sea, ya va. Yo estoy calculando una función que debe tener estas propiedades, que debe ser esto, que debe tener inversa, que debe tener lo... Todo eso está dando vueltas ahí. Por eso es que el matemático piensa de una manera muy extraña, porque las cosas no las ve como las ve todo el mundo. Las ve de una manera un poquito distorsionada. No es que la vea mal, tiene que verla de esa forma. ¿Ves? Si no, entonces se le hace muy difícil estudiar matemáticas. ¿Bien? Uno aprende a pensar de esa forma. Si uno no aprende a pensar de esa forma, no estudia uno matemáticas, uno se va para el coño. Por eso es que
Dice, no, que matemática es más difícil. No es que sea difícil, es simplemente que tienes que acostumbrar tu cabeza a observar las cosas de una manera un poquito diferente. El ingeniero no tiene ese problema. Eso es lo que yo digo, Yo digo, no, que ingeniería es más fácil. No, el ingeniero no tiene ese problema, el ingeniero es más directo, es más directo. Al ingeniero no le interesa ubicarse en todos los casos habidos y por haber. A lo que le interesa es simplemente ubicarse en un caso y resolver el problema en esa dirección. Mira, ¿qué está pasando afuera de ahí? No me interesa. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? No, yo quiero que me dejes una derivada. Bueno, ay, pero tú aquí cancelaste un cuadrado y recuerdas. Sí, es verdad, pero tú lo que quieres es una antiderivada. Sí, aquí está. ¿Me entiendes? En cambio, el matemático, cuando le dice, mira, dame una antiderivada, en el proceso, para estar calculando la antiderivada, él dice, no, ya va, aquí hay dos funciones, pero no voy a tomar la negativa porque me interesa que la función que obtenga tenga inversa. Si tomo las dos posibilidades y dejo el valor absoluto, la función deja de ser inversa, deja de tener inversa, porque deja de ser inyectivo. Entonces no puedo tomar tiene que justificar esa mierda y todo eso. O sea que una vez, hace tiempo, siempre los matemáticos, los ingenieros, pues han mantenido una discordia ahí ridícula, ¿no? Pero le voy a explicar una vez, yo lo presencié y yo dije, bueno, aquí no hay manera de que se junten. Es más, el ingeniero, hay un área de la ingeniería que tiene que ver con análisis numérico. Y en matemática hay un área que se llama análisis numérico. Pareciera que los dos estudiaran lo mismo. Pareciera. En esencia sí, pero hay un pequeño problema. El matemático justifica toda vaina. Todo lo que hace lo tiene justificado. El ingeniero no. Al ingeniero no le interesa justificar nada. El ingeniero simplemente parte de condiciones iniciales y bajo las condiciones iniciales resuelve. El matemático tiene ese problema, no parte de condiciones iniciales. Se supone todas las alternativas. Imagínate. Bueno, una vez estaba un profesor en la facultad en el departamento de matemáticas dando una charla, un profesor de ingeniería, y estaba resolviendo un problema, aplicando análisis numérico. Y él viene y dice en medio de la charla, dice, bueno, yo voy a suponer, y ahí comenzó el pelo, yo voy a suponer que la función tiene estas propiedades. Dice, para una profesora, usted está suponiendo que la función es Dios, que tiene de todo. ¿Por qué no le quita condiciones? Entonces le dice, no me interesa. Pero quítale condiciones. Y dice, no, porque no me interesa. Porque el problema que yo quiero resolver como ingeniero amerita que la función tenga todas esas condiciones. Bueno, pero ¿por qué no le quita condiciones? Y dice, porque deja de ser un problema real. Se convierte en un problema de fantasía. Y el ingeniero no resuelve problemas de fantasía, el ingeniero resuelve problemas reales. ¿Para qué le interesa al ingeniero quitarle la condición de que sea derivable? No, si le quito la condición de que no sea derivable, se me genera un caos. Además que cuando me voy a estudiar el fenómeno, todos los fenómenos que yo estudio son derivables. Entonces, ¿para qué me voy a resolver un problema con una condición de una función que no es derivable si no lo puedo aplicar en el área que estudio? Entonces la profesora dice, entonces no me interesa esta charla. Porque yo como matemático estoy considerando todos los casos. Ah, joder, se agarró un... Eso volaba la silla así, debajo de la mesa y levantaba así la mano y sacaba un pastelito porque... un quesito, lo bajaba, me lo comía, miraba, mierda, coñazo. No, de repente, Eso fue una discusión espantosa, chamo. Horrible, claro. De todas maneras pensamos distintos. Estás equivocado, ¿no? Cada quien lo suyo, ¿verdad? Cada quien lo suyo. Por eso es que a veces cuando se hace cálculo, que eso es lo que siempre decían algunos profesores, amigos míos, decían, oye, lo que pasa es que el ingeniero hace cálculo y no le para bola. Hace lo que le da la gana, cancela, simplifica, despeja. Puta, no le para bola a la digo, oye, ¿para qué le va a parar bola? Él no necesita pararle bola a algunas cosas. Eso es lo que ocurre. Una vez con nosotros que existían soluciones falsas que en la matemática consideraba, pero que físicamente no podían hacer. Exacto, eso. Hay ecuaciones que tienen soluciones falsas, que te dan soluciones, pero que no son soluciones. Imagínate. Entonces, en las ecuaciones irracionales aparecen las soluciones falsas. Entonces, cuando un matemático evita que aparezcan las soluciones falsas, poniéndole condiciones iniciales del problema.
matemático se las pone. Dice, bueno, esto debe cumplir esto. Y bajo esas condiciones resuelve el problema. Cuando resuelve el problema, si las soluciones no satisfacen las condiciones iniciales, no son soluciones. El ingeniero, como no le pone condiciones porque no le interesa, simplemente lo que quiere es resuelve. Pues que tiene las soluciones, dice, vamos a probar si esta sirve. Mierda, esta no sirve, una solución. Vamos a probar si esta sirve. ¿Ven ahí firme? Eso es. Entonces, por eso el ingeniero es más práctico. Y el cálculo se da de una manera, si se quiere, evitando un poco el discurso matemático formal. A veces es necesario tenerlo en cuenta. Como por ejemplo, si estoy resolviendo una ecuación y yo digo que esto es t, la metí hasta el fondo. Pero si estoy resolviendo, calculando una antiderivada y hago esto, está perfecto. ¿Viste la diferencia? Entonces, ahí es donde hay algunos aspectos donde el ingeniero tiene que saber qué está haciendo. Porque entonces va a decir, ay, ahorita sí y después no, pero ¿por qué sí y por qué no? Entonces, no. Aquí en una ecuación, sí. En una antiderivada, no. ¿Está la idea? Bien. Entonces, cuando llegamos acá, que tenemos esta cuestión acá, yo pues digo, bueno, calculo la derivada, esto me da 2t de t y esto me queda 1 por d. Bien, voy a hacer el cambio variable. Entonces me queda ahora la integral que va, o mejor dicho, de dx es que 2t de t y esto me queda raíz de t cuadrado. Bien, sencillito, ¿verdad? Entonces yo puedo cancelar este con este, que era lo que les estaba diciendo. Entonces esto me va a quedar, pero usted dirá, profe, pero ya va, esta es la integral de 1 a 3. Así es verdad. La regla de Barbour dice que si la integral tiene estos límites, a estos se le llaman límites de integración, los numeritos. Si la integral tiene estos límites de integración y yo cambio la variable x por otra variable, entonces los límites de integración también deben cambiar. No puedo conservar los mismos límites de integración. Capta la idea. Si voy a resolver una integral con límites de integración y hago un cambio de variable, la nueva integral que queda con la nueva variable debe quedar con nuevos límites de integración. Ahora, ¿cómo cambiamos esos límites de integración? ¿Sí? Y aquí. La x vale 1 o vale 3. Me interesa saber cuánto vale la t ahora. ¿Capta la idea? Porque aquí la integral depende de la variable x. Me está diciendo que la x va cambiando desde 1 hasta 3. Aquí la integral depende de la variable t. Entonces yo quiero ver de qué valores cambia la t. Entonces lo saco de aquí, de esta expresión. Y hago esto. Si x vale ¿cuánto? 1, entonces t cuadrado ¿cuánto vale? 5, t cuadrado es 5, Y aquí es donde viene lo que le estaba explicando. Si yo quiero cancelar este cuadrado, debería aplicar raíz, ¿verdad? Pero si cancelo, me va a quedar en valor absoluto. Capta la idea. Pero como yo estoy calculando una antiderivada, eso es lo que estoy haciendo, estoy calculando una integral, cuando yo siempre calculo la integral suponiendo que la función es inyectiva. Capta la idea. Que los procesos que están aquí son inyectivos. Entonces no me interesa tomar el más o menos. ¿Entendieron la idea? ¿Bien? Entonces yo puedo automáticamente decir esto está igual a raíz de 5. Me quedo con el positivo, sin ningún problema. Acá la idea. Ahora entonces volvamos acá. Ahora si x es igual a ¿cuánto? 3. Si x vale 3, entonces t cuadrado ¿cuánto vale? 7, ¿verdad? No me pude buscar un numerito más horrible. Entonces esto me queda raíz de 7. Es decir, que la integral ahora esta va de la raíz de 5 a la raíz de 7. ¿Entendido entonces cómo queda? Ahora queda así. Entonces, sigo el proceso, sigo resolviendo la integral como ya quise resolverla, sin ningún problema, solo que ahora estos son los límites de integración. Entonces esto me da ¿cuánto?
Esto me queda 2t, ¿verdad? 2 de t. 2 de t. ¿Sí, verdad? Sí. 2 de t, porque el t mata al t y me queda 2 de t. O sea que esto a la final queda 2t, ¿no? Evaluado de la raíz de 5 hasta la raíz de 7, ¿verdad? O sea que esto me queda, no, el de t no, o sea, estoy integrando, ¿verdad? ¿Qué pasa, Fred? Entonces esto me queda 2 por la raíz de 5 menos 2 por la raíz de 7. O sea que esto es lo mismo que 2 por raíz de 5 menos raíz de 7. Fíjate la ventaja de la regla de Barlow ahora. Cuando nosotros calculamos integrales y hacíamos un cambio de variable, al final teníamos que regresar a la variable inicial, ¿se acuerdan? Ahora no es necesario. ¿Ven? Captan la idea, ¿ven? ¿Entienden? ¿Ven? Fíjate. Cuando estamos calculando antiderivada y hacía un cambio de variable, ¿verdad que la expresión al final queda dependiendo de la nueva variable, ¿no? Pero a nosotros no, hay que regresar el cambio. Entonces regresamos el cambio para ponerle la variable inicial. Aquí no. Aquí a lo que cambiamos la variable x por la nueva variable y cambiamos los límites de integración, calculamos la integral. Sencilla. Ahí es al revés, ¿no? 2 raíz de 7 menos 2 raíz de 7. El de arriba menos el de abajo, ¿verdad? Ah, sí. Claro, claro. El de arriba menos el de abajo. Eso es así. Sí, no sé qué me pasó. Esos son antibióticos. No, ya no estoy tomando antibióticos, sino no vuelvo. Bien, ahora, fíjense, observen cómo resolví este problema. Requerí un cambio de variable, apliqué el cambio de variable, cambié los límites de integración. Suponga que usted le dice, mire, profe, otra forma. ¿Bien? Yo no voy a explicar aquí cómo calcular integral, ya ustedes saben cómo calcular derivada. Es en serio, o sea. Yo lo que estoy explicando es la regla de Barlow, cómo se aplica la regla de Barlow. ¿Bien? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Bien, si hago cambio de variable, ¿cómo cambia la regla de Barlow? ¿Cómo aplico? Más nada. Ahorita hacemos un ejemplo de cómo aplico la regla de Barlow si estoy utilizando integración por partes, por ejemplo. ¿Bien? ¿Cómo aplico la regla de Barlow si hago una sustitución trigonométrica? ¿Bien? Cosas así. ¿Bien? Unos 3 o 4 ejemplos y con eso terminamos la regla de Barlow. ¿Bien? Y empezamos a hablar de la integral como tal y las propiedades que tiene la integral. Pero allá vamos. Bien, fíjense esto. Yo quiero resolver este problema. La integral de 1 a 3 de dx sobre la raíz de x más 4. Suponte que usted dice, ok, profe, yo sé que tengo que hacer un cambio de variable. Bien, yo voy a hacer el cambio de variable, pero no quiero cambiar los límites de integración. Ah, ok. ¿Qué es lo que tú quieres hacer entonces? No, yo voy a calcular la integral primero, o sea, voy a calcular la antiderivada primero. ¿Bien? Ah, eso es lo que tú... Sí, profe, yo voy a calcular la antiderivada. ¿Cómo es? A ver, no voy a calcular esta, sino que voy a calcular esta. Bueno, porque me siento más cómodo calculando esto. Entonces tú dices, ah, bueno, perfecto, échale bola, pues no hay problema, sí, vamos a hacerlo. O hagamos el cambio de variable, que es el mismo cambio de variable. El cambio de variable sería t cuadrado igual a x más 4. Esto me queda 2t de t es igual a dx. O sea, esto al final me va a quedar entonces la integral de 2t de t sobre raíz de t cuadrado. Eso a la final queda 2 de t, ¿verdad? Y esto entonces a la final queda ¿cuánto? 2t. Devuelvo el cambio, me queda raíz, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces esto me queda 2 raíz de ¿quién? De x más 4. Más. Calculé la antiderivada. Me vengo para acá ahora. Esto entonces es 2 raíz de x más 4 evaluado de 1 a 3. ¿Sí? Está listo, ¿no? Entonces esto me queda, el de arriba menos el de abajo me queda 2 raíz de 3 más 4, 7, menos 2 raíz de 4 más 1, 5. Ah, lo mismo, ¿verdad? Bien. Ahora, la diferencia está en que aquí cambié, al cambiar las variables, cambié los límites de integración y no regreso a la variable inicial. ¿Ven que no regreso a la variable inicial?
Aquí no, aquí me fui y calculé primero la antiderivada, haciendo los cambios variables y regresando a la variable inicial. Y luego entonces evalué la integral, aplicando la regla de Van. ¿Captaron la idea? Chévere. Ustedes pueden escoger cualquiera de los dos, me da igual. Ustedes deciden. No, profe, voy a hacer así o así. Chévere, háganle, no tengo problema. El problema es si se aplica una sustitución trigonométrica. Ya se han dado cuenta que cuando se aplica la sustitución trigonométrica, devolver el cambio es medio fastidiosito, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero si tú cambias los límites de integración, no tienes que devolver el cambio. No sé si tengan... Entonces se aplica solo el método. Exacto, tú decides. Exacto, porque aquí en este primero, de esta manera de trabajar, no devuelve el cambio. En cambio, si decides así, regresar. Y a veces es conveniente. Solamente les muestro los dos caminos. Bien, ustedes deciden, no, mira, lo voy a hacer por aquí. Perfecto, chévere. De trabajo, resuelve. ¿Sí? Suponte, vamos a aplicar la regla de Barra, por ejemplo, a esta integral. ¿Tienen alguna por ahí que no hayan podido resolver? No sé, del libro, cualquiera. No es que, coño, resolví esta, pero me quedaron dudas, no sé si la estoy haciendo bien. ¿Ah? No, la que quieran. Bueno. De sobre. Ah, ok. X menos 1 acá abajo. Ajá. X cuadrado menos 2. Muy bien. Listo. Le tiraste me imagino que le tiraste una sustitución, pero no, y se volvió mierda el problema, ¿verdad? Ah, evidentemente. Vamos para allá. Ajá. Y estas son las dudas que yo espero, Estas son las preguntas que yo espero. ¿Bien? Ahora, pero vamos a hacerla definida, ¿sí? Tengo que cuidar que el intervalo donde la voy a calcular, la función sea continua, ¿no? Eso tiene que, por ejemplo, puede ser el intervalo de 0 a 1, no, porque esto no está definido, ¿Cuál es el dominio de esta función? De menos infinito hasta menos raíz de 2, unido con raíz de 2 hasta más infinito, ¿verdad? Viste qué huevos son, ¿verdad? Fíjate, cuando uno estaba en cálculo dije, no, dame el dominio de esta, uy, no, tú de una vez abrías el bolso, así, abrías el bolso, sacabas la mano, metías la mano y sacabas el arma. Mierda, el dominio de ahora, fíjate, ¿no? No veo eso. Entonces, como esta va desde raíz de 2 más infinito, raíz de 2 es 1 punto y pico, ¿verdad? Entonces podríamos decir de 2 a 3, por ejemplo. Nada, no, eso es para que así lo hace el de Midovich. A veces poca gente que tiene el libro de Midovich. Ellos dijeron, bueno, vamos a poner una aquí. ¿Dónde está definida? Está definida aquí, en el intervalo está la calidad. ¿Bien? Bueno, entonces ahí tenemos la integral. Oye, está bien jodido. ¿Bien? La experiencia me dice, yo tenía un amigo, chamo, él es un profesor en ciencia, en matemáticas. Ese coño madre, nosotros entendimos después, el grupo, éramos un grupo, siempre estudiábamos, ahí estaba el profesor Pablo Meduque también. Entendimos que a ese chamo había que quererlo, porque si nosotros no lo queríamos, nadie lo iba a querer. Entonces, pues nada. Uno tiene amigos así, ¿verdad? Me dice, coño, chamo, le sacamos el cuerpo, no pana, pero si le sacamos el cuerpo, ese chamo va a terminar cortándose la vena y después el cargo de conciencia, la vaina, no vale, vamos a quererlo. Entonces, ese chamo una vez, nosotros teníamos rato tratando de resolver un problema, y él se para donde está y dice, se me ocurre que esto debe ser el cambio de variable t igual a 1 sobre x menos 1. Ese es el cambio de variable. Se me ocurre.
no sé, tengo la corazonada. Al principio todo el mundo decía, oh, bicho huevo, ¿cómo se le ocurre ese cambio de variable, hermano? Arrecho, no, este tipo está tocado por Dios, ¿vale? O sea, esto es demasiado arrecho, hermano. La puta, ese cambio de él decía, sí, no sé, tengo un presentimiento, algo me dice. Y así todo el tiempo se inventaba esa huevonada. Bueno, una vez nos dimos cuenta que él encontró en la biblioteca que el libro que usaba el profesor, él lo tenía. Bueno, a veces teníamos profesores que eran unos hijos de puta que nos decían que libro usaba, por más que uno le decía, profe, ¿qué libro usa usted? Era como un misterio, saco misterio. Y él lo descubrió. Bueno, entonces los problemas que él mandaba estaban resueltos en el libro. Y en el libro, y no decía, daba una sugerencia, haga este cambio de variable, entonces él se aprendía esas cosas. Y después se aparecía así como un Dios, se me acaba de ocurrir, no sé, voy al baño a ver qué se me ocurre. Después nos dimos cuenta que casi nos matábamos, nos mantuvo engañados, todo el mundo ya se sentía mal, decía, no, ahí viene la verga de Triana, demasiado inteligente ese que mi madre. No, el asunto es esto, cuando tú veas una integral de esta forma, de dx sobre ax más b raíz de, bueno, no, tiene que ser otra cosa, mx cuadrado más nx más c. Estas integrales de esta forma se resuelven haciendo este cambio de variable. Todas esas. Tú aplicas ese cambio de variable. La mata facilita. Queda demasiado de fácil, tú vas a ver. Queda muy fácil. Entonces, a lo que uno le hace este cambio de variable, a uno le interesa saber quién es el de x. Pero encontrar el de x de aquí es muy body, creo. Es mejor despejar primero x y después calculamos el y. Entonces vamos a despejar esto. Esto para acá está multiplicando, me queda x menos 1 por e igual a 1. Y ahora paso el t a dividir, entonces esto me queda x menos 1 igual a 1 entre t. Ahora entonces paso el 1 a sumar y x me queda entonces igual a 1 entre t más 1. ¿Bien? Bueno, podríamos dejarlo así y calcular la derivada ahí. Este es esto. ¿Cómo es mejor? Vamos a sumar fracciones, si no lo voy a hacer allá arriba y me va a partir esa manera. Entonces esto me queda 1 más t sobre t. X, perdón. Ahora viene el de x. De x entonces va a ser la derivada de esto. Sería t, ¿verdad? La derivada de este por este sin derivar menos 1 más t sobre t cuadrado por dt, ¿no? Cancelo este con este, ¿verdad? Bueno, más digo. A la final entonces el de x queda. A la final entonces queda menos 1 sobre t cuadrado por dt. Este es el de x y este es el x. Bien. Entonces aquí llega el momento en el que usted dice, pues profe, bueno, vamos a hacer eso que usted dijo. Bien, vamos a cambiar los límites de integración. Bien, para no trabajar, como voy a trabajar ahora con la variable t, entonces vamos a cambiar los límites de integración. Vamos a ver cómo los cambiamos. Entonces, si x vale 2, ¿cuánto vale t? 1, ¿verdad? ¿Sí lo ven, verdad? Si x vale 2, meto 2 aquí. 2 menos 1, 1, 1 entre 1, 1. ¿Te vale? 1. Y si x vale 3, ¿t cuánto vale? 1. ¿Bien? Va de 1 a 1 medio. Interesante. Porque está como al revés, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Está como al revés. No importa, eso no tiene nada malo. Bien, cambiamos los límites de integración. Ahora entonces, ¿cómo queda la integral? De x que todo es menos 1 entre t cuadrado por dt sobre x menos 1. Pero este 1 entre x menos 1 es t, ¿no? Entonces tengo un t aquí multiplicando t.
No. Sí, sí. Álgebra, pues tengo que empezar a hacer. Uno entre esto es estéreo, ese que está aquí, por el de X, ¿no? Sobre esto. Pero ese sí tengo que sustituirlo bien. Me va a quedar, en lugar de T, X, voy a poner todo esto. 1 más T, entre T, todo al cuadrado, menos 2. Evidentemente, este con este se va, ¿verdad? ¿Sí? Y no hay problema. Y sale un menos de la integral. Me queda de 1 a 1 menos. Y me queda 1 entre T. O sea que me va a quedar de T sobre T que multiplica a la raíz de, ¿verdad? Al hacer doble C, este te queda aquí abajo. Aquí me queda un producto notable, ¿no? Sobre T cuadrado, ¿verdad? Si desarrollo el producto notable y sumo fracciones de una vez, me va a quedar T cuadrado más 2T más 1, ¿sí? Menos 2T sobre T cuadrado, ¿verdad? Eso es. Ahora, la belleza es que este 2T con este 2T se va y este T cuadrado sale de radical. Con este T que está multiplicando, se va. Claro, ¿ves? Entonces, ¿qué te queda a la final? Mira lo grandioso de ese cambio de variable. Te va a quedar entonces la integral de 1 a 1 medio de dt sobre la raíz de ¿cuánto de? T cuadrado más 1. ¿Ves cómo el cambio de variable lo manda? Una tabla y ya está. Bien. ¿Saben cuál es esta tabla? ¿Cuál es esa tabla? No, 1 sobre no, ese logaritmo no es. Ese es el coseno, ¿no es? No, es el de X. No, ¿cuál? Esa es la de arcotangente. Ese queda 1 entre, bueno, me queda menos, por el menos que está aquí afuera, 1 entre la raíz de 1. entre 2A, no, entre A. Por el logaritmo neperiano de T más la raíz de. ¿Ah, sí? ¿Esa? ¿Sí? Esa es. ¿Aparece 1 sobre A? No aparece. Entonces la estoy metiendo. Bien. Está listo, ¿eh? Y este evaluado de 1 a 1 medio. Y fíjate que nos olvidamos de regresar al cambio, ¿ves? Simplemente haciendo una pequeña evaluación aquí, ¿ves? Pues eso fue lo que hice, ¿ves? Sustituí la X aquí y encontré el valor de T. Sustituí la otra X aquí, la otra X aquí y encontré otro valor de T. ¿Se dan cuenta? Simplemente eso, ¿sabes? ¿Ven? Ahora entonces aplico la regla de Barrow y ¿qué me queda? El logaritmo neperiano de 1 medio más la raíz de ¿cuánto? De 1 cuarto más 1, ¿verdad? 1 cuarto más 1, eso es 5 cuartos, ¿verdad? 5 cuartos. Menos logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2. Y eso es lo mismo que menos logaritmo neperiano de, aquí me queda 5 sobre 2, ¿verdad? Sí, raíz de 2, raíz de 5 sobre 2. O sea que a la final me queda 1 más raíz de 5 sobre 2. 1 más raíz de 5 sobre 2. Bien, pero como este está restando, se va a dime. ¿Cuál es? Este de aquí sale del radical como T. Ay, sí es verdad, aquí. Esto sí quedó feo entonces. Maldita sea, chaval.
Ya me la estaba comiendo. T cuadrado más 2t más 1. Nada, me la di. Sí, es verdad, para hacer eso rápido, ¿verdad? Menos mal que ustedes trabajan lentamente y van seguros. Yo, porque como ya yo pasé esta materia. Ya yo pasé esto. Eso es lo que tienen que echarle bola ahí. Bueno, entonces, ¿qué más? Pero ya esas saben cómo hacerla, ¿no? ¿Cómo se? No, todavía hay que hacer algo antes. Completar cuadrado, ¿no? Completamos cuadrado. Y queda un negativo aquí, ¿verdad? Que sacar menos factor común. Yo no le voy a evaluar eso, ¿no? O sea, si está bien, está bien. Si está mal, se jodió. Bueno, lo va a evaluar. No. Ay, ¿cómo completaste cuadrado? Me voy de mal, ¿no? Tiene, no sé, no lo hace tu aparte. Cuadrado más 2t más 1. Yo simplemente miro, ay papá, esto está mal. Chacha, miro, uy, le hago un circulito, no. Y se jodió, pues de ahí para adelante no miro más nada. Ahora entonces, me queda entonces, saco menos factores común, me queda t cuadrado menos 2t más 1, completo cuadrado y me queda menos t menos 1 al cuadrado menos 1 más 1, ¿verdad? O sea que esto me queda entonces, me queda 2 menos t menos 1 todo al cuadrado, ¿verdad? A ver, sí. Exacto. Entonces esto me queda a la final menos la integral de 1 a 1 medio de t sobre la raíz de 2 menos t menos 1 al cuadrado. Bueno, entonces ahí hay que aplicar la tabla, ¿verdad? El arcoseno, ¿sí? Y entonces, eso sí no me la sé. ¿Cómo queda? 1 entre algo, ¿verdad? No, el arcoseno de esto. o sea, queda entonces X. ajá, menos el arcoseno de t menos 1 sobre raíz de 2. Ajá, la raíz de este, ¿no? Eso. Entonces, esto evaluado entre 1. Ah, tampoco queda tan jodido, ¿no? Hay profesores que le exigen a sus estudiantes que de aquí tienen que hacer una sustitución trigonométrica, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Conmigo no, te invocan la tabla y listo, ¿eh? Profesor, yo hacía a los peritos, cuando hiciéramos aquí, sí, no, el cambio de variable. Ajá. El cambio de variable 1 ahí el cambio de variable. Ajá, este cambio de variable. Siempre hay que aplicar. Claro, pero usted nos dijo que viéramos la composición, pero hubiera Ah, sí, por eso, porque por eso te dije, ¿te acuerdas que había un montón? Yo te dije, hay muchas que se resuelven así viendo la composición, y te dije que hay otro porcentaje, que no es mucho, pero que sí está, que hay que ver, que tiene un cambio de variable muy específico, y otro que hay que estudiarlo, descomponer aquí, multiplicar, dividir para buscar ese cambio de variable. Bueno, esta tiene este cambio de variable. La idea de buscar aquí, derivar para... No, ahí se borra. Por eso. Entonces, ahí tú haces tu propio resumen de integrales. O guardas tu cuaderno, porque en cálculo 40 te van a escarbar las integrales, bueno. Entonces tú guardas tu cuaderno y tienes tus métodos ahí. Y dices, bueno, esta se hace con esta se hace con esta. Los mejores estudiantes, o un grupo muy bueno de cálculo 40 ahorita, salieron muy bien, porque yo creo que siguieron al pie de la letra las indicaciones que le di. Yo le dije, no voten el cuaderno de cálculo 20 pues le va a hacer falta. Y en efecto, las mejores notas las sacaban ellos. Sabían integrar. Bueno, entonces aquí ¿qué te queda? Te queda menos el arcoseno de, cuando coloco un medio menos 1, me da menos un medio. Menos un medio, me queda menos 1 entre 2 raíz de 2, ¿verdad?
menos el arcoseno de 0, ¿no? Y el arcoseno de 0 es 0. La gráfica pasa por el origen, ¿verdad? O sea que al final quedó este resultado. Lástima, no es un ángulo notable. Si hubiese sido un ángulo notable, se quedaba del carajo, porque entonces calculamos el valor, nos daba un múltiplo de pi. Pero bueno, corto. Tampoco nos vamos a desmachar con él. Pero está bien chévere, ¿viste? Está bien bonito. Siempre hay dudas por ahí, ¿no? Aprovechemos ahorita de aclarar la duda con esto, porque bueno, ahí les estoy explicando integración y estamos viendo cómo se aplica la regla de Bhatt. El cambio aquí de variable propio de lógica de propiedad también. Sí, mira, este tipo con este cambio, listo. Porque ya no hay cambio de X para pasar a Esto acá, este es el procedimiento. Te pegas X de aquí para calcular la derivada. Exactamente. Si tratas de calcular el de X de aquí, te ahorcas. No, primero despejas X y después calculas la diferencia. La existencia no esto es una forma. es una fórmula. Ajá. Ah, exacto. Claro. Llegar otra vez a eso. Sí, también. Por eso, las integrales siempre se resuelven. Hay una integral que se puede resolver de 30 días de frente. Por lo menos que ya yo les digo, puede resolver mucho. También les digo, porque yo no necesito ¿Tienen otra integral por ahí? Sí. ¿Cómo dice? Para hallar el de X, deriva X. La derivada de lo que estaba. O sea, lo que estaba la derivada. Chévere, hay mucha gente que me ha preguntado sobre esta integral. Es buena idea hacerla, y así Esta es la derivada. captamos la idea. Vamos a ponerla definida, ¿sí? Vamos a ponerla de 0 a 1. Bien. Bien. Vamos a resolver esta integral. Bueno, la manera de hacer esta integral es por medio de un cambio variable. Solo que la derivada en el cambio variable no está. Y si yo hago este cambio variable, que es lo que yo le he dicho a toda la gente que me pregunta, yo le digo, agarra y llámate el denominador. La derivada va a ser entonces E a la X. Y la derivada no está. Entonces, este es uno de los pocos problemas donde la derivada hay que construir. No todos son así. Este es uno de los pocos. ¿Cómo hay que construir la derivada? Bueno, hay que multiplicar y dividir por E a la X para que aparezca aquí el E a la X. ¿Ven? Hay que construir la derivada. Son muy pocos los que son así. Este es uno. ¿Bien? Entonces, llamamos T el denominador, la derivada no está, la construimos. Bien, ahora bien, esto que está aquí es el de X, el de T, ¿ves? Y esto que está aquí adentro es el T. El problema es este E a la X. ¿Quién es el E a la X? Bien. Entonces el E a la X lo despejo de aquí. Fíjense que yo en una misma integral no junto todas las... Yo no junto variable X con T, ¿no? Jamás. Eso no se puede hacer. La integral se expresa en términos de una sola variable. O es X o es T. Pero usted no me puede hacer en el examen colocarme aquí T y X y broma y no.
en la primera integral que yo vea x y t mezclada dentro de la integral, ahí le clavo una x de una vez, ¿no? Y le coloco ahí, no entiendo qué es esto, no sé qué está haciendo ahí. Yo sé que esto lo puedo reemplazar por dt. Yo sé que esto lo puedo reemplazar por t. El único problema es el e a la x, ¿por qué lo reemplazo? Lo despejo de aquí. Entonces me queda e a la x es igual a t menos 1. Entonces cuando vengo para acá, la integral ahora me va a quedar dt, exactamente, sobre t menos 1 por t. Como ahora la variable es la integral, es variable t, vamos a cambiar el límite de integración para no regresar a la variable. ¿Cómo sería entonces? Si x vale 0, t vale 2. Y si x vale 1, t vale e más 1, ¿verdad? Eso sí está feo, vamos a poner este mejor. Logaritmo neperiano de 2. ¿Ves? Si x vale, aquí es bueno que sea logaritmo neperiano de 2. Ya me está jodiendo, ¿no? Mira, si x vale logaritmo neperiano de 2, ¿esto qué cuánto vale? 3. ¿Lo ves? Aquí sí era buena idea que fuera esa cosa fea, ¿eh? Entonces aquí t vale 3. Coloco aquí logaritmo neperiano de 2. Esto es 2 más 1, 3. Ahí sí valía, era buena idea. Ahora entonces esto me va a quedar la integral de 2 a 3 de dt sobre, y aquí multiplico esto. Y aplico una tabla, ¿no? ¿Ves con una tabla? Sí, un logaritmo, no sé cuál es. 1 sobre 2a, ¿no es? Tengo que completar cuadrado. Claro, tengo que completar cuadrado primero. Uy, pero no lo veo, claro. Completamos cuadrado primero. De 2 a 3, de t sobre t menos 1, no, menos 1 medio. T menos 1 medio. Al cuadrado menos un cuarto. Ahora sí aplicamos la tabla. Menos t medio. Oh, así. Este al cuadrado, ¿no? Sí, no. Ajá, entonces ahí quedo con un logaritmo, no recuerdo cuál es, 1 entre 2. 1 entre 2a, pero aquí a sería un medio. Por el logaritmo neperiano de t menos un medio sobre t más un medio. No, ahí hay que restarle algo, ¿no? Menos a, sí. Ajá, entonces menos un medio sobre t menos un medio más un medio, ¿no? Así es, ¿no? Este evaluado entre 2 y 3. Entonces esto me va a quedar 1, no voy a ponerse 1, se ve muy feo. Y aquí me queda t menos 1 sobre t, ¿no? Evaluado de 2 a 3. Entonces evaluamos el numerador, logaritmo neperiano de 3, el número 3, 2 tercios, ¿no? 3, sí, 2 tercios. El de arriba menos, ahora logaritmo de un medio, ¿no? Sí. Y aquí, como estos son números y son positivos, no hace falta valor absoluto, esto se puede escribir de una manera más bonita, logaritmo neperiano de este entre este, ¿no? 2 tercios entre un medio. Entonces hace doble C, esto me queda ¿cuánto? 4 tercios. Logaritmo neperiano de 4 tercios. Sí, sí, por eso, no siempre esto se hace. No siempre. Hay veces donde es necesario hacerlo. Y es, más o menos, por eso, no son muchos. Yo le dije, son poquitos, en esa lista hay poquitos. Que hay que construir la derivada no está ahí.
sabemos que es de cambio variable, la derivada no está, entonces hay que construir la derivada. Yo no sé, yo hice uno donde me tocó despejar para sustituir, ¿ves? Entonces esa idea no la descarto, o sea, tenga presente cuando esté resolviendo integrales, oye, ¿cómo que me va a hacer esto? Y lo hace. Si la integral que te queda después que hagas esto es muy jodida, tú dices, mierda, ¿de ahora qué hago aquí? No, esto por aquí no se va. Por lo general, cuando se hace eso, la integral que queda ya uno sabe dónde va. Ahorita no me acuerdo exactamente, pero hay un ejercicio en el que la derivada, el trabajo del polinomio integrado 3 de la derivada te da 2x cuadrado. Probablemente tienes una x. Podríamos hacer la x ahí también. Cuidado, hay que tener cuidado ahí. Yo creo que ahí lo mejor es utilizar el método de la, del B, de la sí, mejor. Sí, por eso, o sea, ahí hay que tener cuidado. No más, profesor. A veces, yo no te dijera que lo dejaras como último recurso. Te dijera que lo tuvieras en cuenta cuando estés en el espacio donde se dice cambio de variable, lo tengas presente. Y más adelante hay una lista de problemas donde dice aplique varios métodos. Ahí en ese vuelven a salir cosas de comentario. Donde dice aplique los métodos. Cuando tú ves en el de Midovich, donde dice las siguientes integrales se aplican utilizando los métodos previamente hechos, anden con cuidado. Y ahí se está metiendo en un campo minado. Tienen que sacar su detector de metales y empezar, ¿verdad? Cuidadito. ¿Por qué? Porque nosotros no estudiamos todos los métodos de Midovich. Todos no. Nos faltaron como unos 3 métodos solamente, 3 o 4 métodos. Esos métodos casi nunca se usan. Y no sirve de nada ponerte a estudiar o a ocuparte el tiempo tú estudiando un método de integración que a la final no te va a servir para nada. Yo prefiero mejor que utilices el tiempo para estudiar los métodos que más vas a usar. Ahí está, el de Midovich lo tiene. Si más adelante, no sé, llegar a ocurrir que necesitas aprender esos métodos, bueno, Midovich te explica cómo hacerlo. Entonces, cuando él dice se resuelve siguiendo los métodos anteriores, ten cuidado porque a lo mejor hay integrales allí que no vas a poder hacer con los métodos que sabes. Pero sí hay una que sí vas a poder hacer. Seguro que sí. Entonces, ese es un buen ejercicio para ver uno qué tanto puedo hacer. Esa es la mejor para uno autoevaluarse. Empezar a resolver de ahí. Al final hay una lista donde se repasan todos los anteriores. Ahí también hay que andar, bueno, pues, con mucho cuidado. Tú respirando así. Con una máscara de gas, no vaya a ser que explote algo aquí y me joda. Mucho cuidado. Uno más, profesor. A ver. No, yo creo que con estos 3 están bien. Ya aquí hemos... No, es que ya, en todo caso, uno que sea con integración por parte para explicar la regla de Barro cuando se hace integración por parte. ¿Bien? Porque es la idea de cómo aplico, cómo se hace. A mí me parece que es muy versátil cambiar los límites de integración cuando se cambia la variable. Es muy versátil. Porque nos olvidamos de tener que regresar a la variable inicial. Listo, eso quedó en el pasado. Bien. Cuando uno calcula una integral, uno tiene que estar claro que el resultado siempre va a ser un número. El resultado siempre va a ser un número. No lo olviden. Ese número puede ser negativo, puede ser positivo, no importa. Bien, aquí este número es negativo, creo. Y aquí el número, este número es positivo. Sí, este número es positivo. ¿Bien? No lo olviden. No crean ustedes que calcular o evaluar una integral siempre va a dar un número positivo. No lo creen. No es cierto. A ver. Tienen una por ahí de integración por parte. ¿Cuál? Oye, que no aparezca al cuadrado. Es que al coseno de 50 minutos. Ah, no, pero eso no es difícil. No, eso no es complicado. 1248.
esa integral. Ah, no, esa integración por partes. Sí, esa integración por partes. Vamos a hacer eso. Aunque, bueno, no lo voy a hacer porque se parece a la que ya puse. Seno de x entre e a la x. Eso, ¿no? Seno cuadrado. Seno cuadrado. Sí. Ah, el seno cuadrado de la base. Chapelea y la cosa. Sí. Vamos a hacer la de. Ambas son continuamente diferenciables en todos los reales. Vamos a hacerla en el intervalo 0, 1. Me va a salir un seno de 1 y eso va a ser pi. Sí, pero bueno, no importa. Intervalo 0. Más. Bien, cuando yo veo este tipo de cosas, veo funciones trascendentales. Integración por partes. Ahí me responde a dar. Funciones trascendentales, arcocoseno con arcoseno, polinomios con arcocoseno, cosas de esas. Integración por partes. Esto me queda la integral de 0 a 1 de e a la menos x por el seno al cuadrado de x diferencial de x. Eso es. Y ahí uno ve el producto de las dos funciones. Ahí uno dice, bueno, según Yate, el u debería de ser seno cuadrado de x, ¿no? Entonces vamos a comenzar por ahí. El u debe ser seno al cuadrado de x. Bien, o sea que el de u es entonces 2 veces el seno de x por el coseno de x, por el diferencial de x. O lo que es lo mismo decir que el de u es el seno de 2x diferencial de x, ¿verdad? A lo mejor es buena idea así, a lo mejor es mala idea así, ¿no? Claro, o sea, a lo mejor resulta más provechoso dejarlo así. No sé. Exacto. Yo no lo sé. Ahora, el de b entonces es e a la menos x de x, o sea que el b es igual a menos e a la menos x, ¿verdad? ¿Bien? Ya ustedes, cuando aplico el método de integración por partes, entonces u por b, ¿no? U por b, sí, menos e a la menos x por el seno de seno cuadrado de x. Bueno, esto lo voy a evaluar en el intervalo que va de 0 a 1. Acá está la idea, ¿verdad? Menos la integral de 0 a 1 de b por de b. De b por de u. Sí, b por de 1 menos e a la menos x por el seno de 2x diferencial de x. Creo que es mejor hacerlo. Sí, verlo así. Capta la idea, ¿ves cómo se aplica la regla de Barro en el caso de integrales por partes? Evaluado menos la integral. Y ahora esta integral ya saben por dónde la van a hacer, ¿verdad? No, creo que sí. Integración por partes otra vez, ¿no? Bien, pero esa es sí, de las que ya yo le hice una vez. Entonces, bueno, ustedes se encargan de terminar. Aquí esto le da un numerito, ¿no? Bien feo, por cierto, porque no me voy a meter con él. E a la menos 1 por el seno de 1, ¿no? Menos, ahí sí sé. Eso es un numerito. Y aquí esto ustedes la pueden terminar, ¿no? ¿Está listo? Con ese es suficiente. Bien, ustedes terminan eso. Que claro, no hay problema. Las identidades trigonométricas, digamos, son una herramienta de trabajo, como el alicate, el destornillador, esas cosas. Eso lo puedo usar siempre. Tenlas a la mano siempre. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, la integral tiene propiedades.
que el gran error es ponerse a hablar de interpretación geométrica sin conocer bien el concepto. Vamos calculando integrales. Después veremos qué significa este número. ¿Qué significado tiene este número? Después ver. ¿Sí? ¿Puedo borrar acá esto? ¿Esto acá? ¿Sí? Ajá. Ahora vamos entonces a hablar de las propiedades que tiene la integral. Propiedades de la integral. Hay un problemario muy bonito en mi página de propiedades de la integral. Página. Bien, baby. Ese está mi amor. Ese ya de aquí en adelante van a estudiar es por ese problema. Las integrales definidas o las integrales definidas sigan usando el de Middleton. Ahí él tiene una buena cantidad de integrales definidas, esas siguen estudiándolo. Pero las propiedades de la integral bajen el problemario que está ahí mismo. Descarguen ese problemario y resuelvan ese problema. Ese está bien, muy bonito. Bueno, lo primero que hay que saber es que la integral, ¿se acuerdan? Se me está quemando la cabota. ¿Verdad que sí? Sí, Dula de tan recha, ya va. No, Dula no se arrecha, las cosas que se arrechan. ¿Verdad? La han visto arrecha. Después no son puyudos chiquititos. Y tú una vez ves a Dula que no jodas. Ya me voy para la cocina. Esa mujer se arrechó. Yo no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero agarró una arrechera ahí cuando yo llegué. Hola, profe. Hola, bien, chévere. Bien, aquí pasando una, sí, vale, está bien. Le brincaba los así. Bueno, las propiedades son estas. La primera es que la integral de AB de una suma o diferencia de funciones se puede descomponer en la integral de la suma o diferencia de cada uno. Esto no es nuevo, ¿verdad? Pero es bueno decir que esto se puede hacer. Que es una propiedad. Bien. Así como trabajabas en el proceso de integración, ahora para calcular integrales lo puedes hacer. Igual. Igualmente, si tienes la integral desde A hasta B de una constante por una función f de x de esto es lo mismo que la constante por la integral de AB de f de x. Y dirán, profe, nos hemos usado esa propiedad un montón de veces. Ya usted me dice sí. Ahora, lo que me gusta de mencionar estas dos propiedades, métaselo a la cabeza, porque más adelante es necesario que recuerden eso. No para un curso de cálculo 20, para las matemáticas especiales, es que estas dos propiedades se le llaman propiedades de linealidad de la integral. Propiedades de linealidad de la integral. Cuando ustedes avancen en la carrera, se van a dar cuenta que los procesos más interesantes son aquellos procesos que mantienen la propiedad de linealidad. Esos son los procesos más interesantes. Aquellos que mantienen la linealidad. Bien, por ejemplo, la derivada es un proceso lineal. Porque la derivada de una suma o una resta es la derivada de cada una, ¿sí? Igualmente, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Hay muchos procesos en la matemática que son lineales. Ustedes lo van a ir estudiando más adelante. Es bueno que sepan cuáles son esos que son lineales. Porque lo que van a ver matemáticas especiales, ¿quieren ver matemáticas especiales? Tan poquito, yo pensé que era
los que van a ver matemáticas especiales, van a estudiar unas cuestiones que se llaman transformaciones lineales. ¿Se acordarán de mí? No. Van a estudiar van a estudiar transformaciones lineales. Y lo que le va a interesar a ustedes es investigar qué transformaciones son lineales y por qué son lineales. ¿Bien? Y los ejemplos que va a utilizar el profesor de transformaciones lineales va a ser la integral, la derivada. Y el profesor seguramente le va a decir, a ver muchachos, díganme una transformación que sea lineal. Usted viene trabajando con eso, viene trabajando desde cálculo 10 con esas transformaciones lineales, entonces ustedes se la copian. La derivada y la integral son transformaciones lineales. Con eso el profesor va a decir, deme su nombre, apellido, ya usted lo imagina. Y acá va a poner un positivo, no, bueno, ya tiene 20 en el próximo examen. Usted sabía que esas son transformaciones lineales porque cumplen con la propiedad de linealidad. Se pueden separar bajo suma y bajo producto de constantes. Eso va a caer al piso así. Va a adorar. O sea. Entonces, por eso las menciono. Esas dos propiedades son muy importantes. Bien, cuando explico derivada, ni siquiera digo eso que acabo de decir, ¿no? Porque todavía usted está muy pichoncito. Así como sería una violación. Ya llega un momento en que uno puede soportar este tipo de cosas, entonces uno aprovecha y mezcla las dos. Ustedes se dieron cuenta que la sumatoria ayer, yo podía separar sumatorias con suma, ¿verdad? Que si era la suma de A más B, es la suma de A más la suma de B, ¿se acuerdan? Y si tengo una constante dentro de la sumatoria, la puedo sacar de la sumatoria. O sea que la sumatoria es otro proceso que es lineal. ¿Ven? Cada vez que ustedes vean un proceso que mantiene esas propiedades, ustedes dicen que este proceso es lineal. Aquí se cumple la linealidad. Más adelante lo voy a mostrar otros procesos que son lineales. Miren, este proceso es lineal. Seguimos con la propiedad. La tercera propiedad tiene que ver con la aditividad que tiene la integral. ¿Qué significa la aditividad que tiene la integral? Que si yo, por ejemplo, quiero calcular la integral desde A hasta B, ¿no? ¿Okay? La función f de x de x. Y C es un punto interior, vamos a suponerlo aquí, ¿no? Supongo que yo quiero calcular la integral desde A hasta B. Y C está aquí adentro. Está dentro del intervalo. Bueno, la integral de A hasta B toda completa es lo mismo que la integral desde A hasta C de f de x más la integral desde C hasta B de f de x de x. A esto se le llama aditividad de la integral. ¿Bien? Si la quiero calcular en el intervalo completo y conozco un punto interior del intervalo, la puedo sumar. Muy útil, extremadamente útil. Esta propiedad se usa muchísimo. Bien. La otra propiedad que tiene la integral tiene que ver con algunas propiedades que tienen las funciones. Por ejemplo, que la función sea par, que la función sea impar y que el intervalo sea simétrico. ¿Cómo así? Fíjate, 3, 4. Suponte que tienes la integral desde menos A hasta A. Este es un intervalo simétrico. Este es un intervalo simétrico. ¿Bien? De menos 1 a 1, de menos 2 a 2, de menos 3 a 3, es un intervalo simétrico. De la función f de x de x. Y vamos a suponer que la función es par. Si la función es par, esta integral es lo mismo que 2 veces la integral de 0 a A de f de x de x. Si f es par. Bueno, si la función es par, la integral en el intervalo simétrico es lo mismo que 2 veces la integral en la mitad del intervalo. De menos a es lo mismo que
de 0 a A. En la mitad del intervalo, pero multiplico por 2. Si la función es par. Ahora, si la función es impar, el resultado es más dramático, ¿no? De menos a de f de x de x. Si la función es impar, el resultado es 0. Wow. Si la función es impar. Yo una vez le coloqué a los estudiantes en cálculo, en el examen, una integral en un intervalo simétrico y la coloqué que fuera impar. Una cosa extraña. Soy chamo, no jodas. Hicieron como 7 cambios de variable. A la final no la podían hacer, era muy jodida hacer la integral. Y cuando entregaron el examen, todo el mundo, coño, valía 3 puntos, ¿no? Y bueno, muchachos, le puse 3 puntos de regalo ahí. ¿Cuál? El número tal. No, está profe, está loco, todo lo que usted. Oye, pues si la función es impar y está en el intervalo simétrico, lo que tenían que demostrar era que era impar, más nada. Si demostraban que la función es impar, la integral vale 0, ya está. Mejor, ¿para qué dije esa joda? Salí corriendo, chaval. Nah, turbo atrás mío. Ah, maten ese hijo de puta. Chamos, se arrecharon conmigo más, ¿vale? Yo pensé que no, eso fue como haberle echado un tubo de agua fría, ¿vale? Entonces a veces eso puede ocurrir. Creo que era esto. Está en la primerita hoja del disminuido. Sí, está en la primera hoja. Primero en la segunda. Digan, profe, ¿cómo va a buscar tú una integral de la primera hoja? Aquí está. Era esto. La integral de menos 1 a 1 Profe, la primera propiedad es un factor menos o es solamente ¿dónde? ¿En cuál? Más o menos. Ah, sí, más o menos. Sí, claro. Oye, gracias. X más 1 al cuadrado menos. No, esta no era más jodida, yo me la inventé. Sí, era más jodida, pero esta no es, esta es muy fácil. Yo me la inventé, yo dije, no, me inventé una muy coño madre así muy fea, ya, ¿verdad? Sí, es que no, así como está no sirve. Así es muy fácil. Sí, así es muy fácil. Ah, así es muy fácil. Voy a buscarla, ¿dónde está? Se las traigo. Ah, así es muy fácil. Se la voy a... Yo sé que la tengo por allá así entre los problemas para joder a los estudiantes. Una carpeta dice problemas para joder a los estudiantes. Ah, aquí está. Así es. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas propiedades. Esas propiedades son muy útiles. Por lo menos la quinta es muy útil. Si el intervalo es simétrico, ¿no? Recuerden, tiene que ser un intervalo simétrico. Bien, la función tiene que ser igual. ¿Qué otra propiedad tiene el integral? Tiene más, pero no me acuerdo. Esas son las que más se usan. La de utilidad, la de par, la de igual, la de linealidad. ¿Tienen el crucero por ahí, no? ¿Sí lo tienen? Ah, bien. Ahí está.
es lo mismo que menos la integral de B a A. Fíjense esto, ¿no? Si yo invierto los límites de integración, la integral queda multiplicada por menos. ¿Bien? Es una propiedad. ¿Bien? También se usa. Y no sé para qué, ¿no? Pero a veces se usa. Sí, a veces esa se usa más en el tren. En el tren es lo que más se usa. Cuando uno habla de integrales de línea. Ah, la dispersación. De 1 a 1 medio. Ah, bueno, sí. Si lo hubiese invertido, que iba de 1 a 1 medio, y lo coloco de 1 medio a 1, lo hubiese puesto un menos aquí adelante. Sí, exacto. Si lo hubiese... Porque de repente a uno le incomoda que el de arriba sea menor que el de abajo, ¿no? Así, pues pareciera que se estuviera regresando uno, ¿eh? Si eso te causa algún tipo de molestia, tú las inviertes y pones en medio. Para eso sí. En las integrales acá que uno calcula ahorita, uno las puede resolver sin ningún problema. Pero en el 30 hay algunas donde es necesario hacer ese cálculo. Porque tiene que ver con una geometría ahí de comportamiento geométrico. Si hay algo de eso. Bueno, lo cierto es que hasta ahora, muchachos, nosotros lo que hemos estudiado es la integral. Y dedicamos como 4 o 5 semanas, 4 o 5, un mes más o menos, a calcular antiderivada. Fíjate que todo eso era simplemente para poder calcular esto, ¿no? Porque esto es lo que nos interesa. En realidad lo que nos interesa es poder calcular una integral. ¿Bien? Entonces uno le pone todo el empeño precisamente a calcular integral. Ahora vemos que la integral pues tiene propiedades y lo que nos interesa es para qué me sirve aplicar pues, estas propiedades, o sea, o dónde voy a utilizar las propiedades. Si se dan cuenta, he calculado un viaje de integrales sin necesidad de recordar las propiedades, ¿no? En todo caso, pues, esta, ¿no? Que la usé por allí, de repente la puedo usar para separar y todo eso, pero la aditividad no fue necesaria. Esto de los pares o impares nunca lo usé, y esta cuestión, digamos, no es tan relevante. Ahora, ¿por qué hasta ahora ha sido tan fácil calcular integral? Porque nosotros calculamos integrales de funciones continuas en intervalos cerrados de la forma AB. Todas las funciones que hemos estudiado, o todas las funciones donde hemos calculado la integral, siempre han sido funciones continuas en un intervalo cerrado AB. ¿Qué significa una función continua en un intervalo cerrado AB? Bueno, no importa la forma que tenga el intervalo, no importa la forma que tenga la función, no importa dónde esté el intervalo. Suponte que aquí está la imagen de A, suponte que aquí está la imagen de B, la función es esta. ¿Bien? Esta es la función. Todas las funciones donde hemos calculado integrales, todas tienen esta forma. Todas. Han sido funciones que son continuas en un intervalo cerrado AB. Todas. Cada vez que yo tenga una función continua en un intervalo cerrado AB, yo puedo utilizar la regla de Barrow, es decir, puedo utilizar el teorema fundamental del cálculo para calcular la integral. ¿Bien? Ahora entonces la cosa se empieza a distorsionar un poco, porque vamos a empezar a preguntarnos primero qué pasa si la función no es continua. ¿Ven? Si la función no es continua, puedo aplicar el teorema del valor, el teorema fundamental del cálculo. ¿Ven? Esa es una pregunta. Porque siempre que la función sea continua,
en un intervalo cerrado AB, siempre puedo utilizar el teorema fundamental del cálculo. Lo que vengo haciendo todo este tiempo. Todo este tiempo. Esta función es continua en este intervalo cerrado 0. Lo vengo haciendo siempre. ¿Ves? Primera pregunta, ¿qué pasa si no es continuo? ¿Qué pasa si el intervalo no es abierto? ¿Ves? No es cerrado, sino que es abierto. ¿Ves? ¿Qué sucede? Entonces, no importa si no es continuo, pudiera ser discontinuo. Lo importante es que la función sea acotada. No importa si el intervalo es abierto, pudieran ser intervalos abiertos. Lo importante es que la función sea acotada. La función podría ser discontinua. La función es discontinua. El intervalo podría ser abierto. El intervalo es abierto. Pero la función es acotada. Si tiene la condición de que sea acotada, no importa. Puedo nuevamente utilizar el teorema fundamental del cálculo. ¿Capta la idea? Por ejemplo, vamos a imaginarnos una función que no es continua. Suponte, viene, aquí está, este es el A, y la función viene y hace esto aquí. Aquí está un C, y después, no sé, hace esto así, y aquí está el B. Esta función no es continua. ¿Captan la idea? No es continua, pero es acotada. ¿Ven que es acotada? ¿Saben lo que significa que sea acotada? O sea, que las imágenes están limitadas por una imagen máxima y una imagen mínima. Existe el máximo y existe el mínimo. Bueno, aquí de repente no se aprecia, pero vamos a suponer que sea así. ¿Ven? Tiene imagen máximo y tiene imagen mínima. ¿Sí lo ven? ¿Ven? En otras palabras, vamos a dejar mariquera, no tiene asíntota vertical. ¿Sí? Una función que tiene una asíntota vertical que no es acotada. Pues te puedes imaginar la curva, ¿no? Y se escapa al infinito. ¿Capta la idea? Eso es. Entonces uno mira esto. Estas son las dos situaciones, ¿viste? No es continua, pero es acotada. No es continua, pero es acotada. Bien, y aquí está, cerrado aquí y cerrado acá. Aquí esta función está definida en el intervalo cerrado AB. Fíjate, no es continua, pero es acotada. ¿Cómo se calcula? Es integral. ¿Puede utilizar el teorema fundamental del cálculo? Sí. Acompañado de la propiedad de aditividad. Ok, porque si yo quiero calcular la integral desde A hasta B, no la puedo calcular toda completa. La calculo desde A hasta C, donde la función es continua, y de C a B. Pero entonces podría pasar, fíjate, podría pasar que el intervalo C aquí es abierto, pero de aquí en adelante es cerrado. ¿Ves? Entonces tú dices, profe, pero desde A hasta C es abierto. ¿Puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo? Sí. ¿Por qué? Porque es acotado. ¿Captan eso? ¿Captan la idea? Entonces, no importa que no sea cerrado el intervalo, no importa que no sea continua la función, lo importante es que la función sea acotada. ¿Sí? Eso es lo que importa. ¿Sí? Por ejemplo, esta aquí es continua en el intervalo abierto desde A hasta B. Por ejemplo, esta función, pero es acotada. Por ejemplo, este integral. Desde A, abierto aquí en A, abierto aquí en B, abierto aquí, y supone que la función haga esto.
Es continua, pero es acotada. ¿Ves? Es continua, pero es acotada. Tiene imagen máxima, tiene imagen mínima, es acotada. No hay asíntota vertical. Entonces, esta integral, la integral de esta función, si yo quiero calcular la integral desde A hasta B, vamos a suponer que esta es la función f, de la función f de x, la puedo utilizar o la puedo calcular empleando el teorema fundamental del cálculo. ¿Está claro lo que estoy diciendo aquí cuando hago esto, no? ¿Quién es f mayúscula? F mayúscula es la antiderivada. ¿Ven? Esta es la antiderivada. Bien, esta es la antiderivada. Si es así, no es continua pero es acotada, esta, la integral desde A hasta B de f de x, se puede calcular como la integral desde A hasta C de f de x, más la integral desde C hasta B de f de x. Y esta, que está definida en un C donde es abierto, se puede utilizar el teorema fundamental del cálculo. Ahí no hay ningún problema. Me imagino que ustedes deben estar pensando allí, profe, ¿y cómo se calcula si la función no es acotada? Entonces, cuando eso pasa, nos encontramos unas integrales que se llaman integrales impropias. Ya es otro tipo de integral. Se definen de otra manera. Se utiliza el teorema fundamental del cálculo, pero con una variante. Se utiliza por medio de un límite. Se aplica un proceso de límite al teorema fundamental del cálculo. Ya eso es otra cosa. ¿Bien? Esto que está aquí, esto que acabo de explicar, es para poder calcular integrales de funciones definidas por partes. ¿Bien? Claro. ¿Cómo calculo, por ejemplo, la integral del valor absoluto? Aquí, hacia eso voy, ¿ves? Por ejemplo, ¿cómo calculo yo la integral desde menos 3 hasta 2 del valor absoluto de x menos 1 diferencial de x? ¿Cómo hago eso? El valor absoluto es una función por parte. ¿Ves? Ah, exacto, habría que ver en dónde cambia exactamente y en qué punto cambia el valor absoluto. En 1. ¿Ves? Entonces uno dice, bueno, aquí el valor absoluto cambia en 1. ¿Ves? Entonces sería la integral de menos 3 hasta 1 y en lugar del valor absoluto de x menos 1, ¿qué debería colocar? Menos x más 1 por el diferencial de x más la integral desde 1 hasta ¿dónde? Hasta 2. Y el valor absoluto, ¿cómo queda? Ahora, los felicito, muchachos. Aprendieron a trabajar con el valor absoluto. La definición de valor absoluto, ¿sí o no? La definición. Que por mi madre, por eso que no nos quiere. Esa es la idea, ¿ves? Fíjate, recordar la definición de valor absoluto, es todo, ¿no? El valor absoluto, x menos 1 es igual a x menos 1 si x es mayor o igual que 1 y el otro es menos x menos 1 si x es menor que 1. Entonces, de menos 3 hasta 1, la x es menor que 1, el valor absoluto entonces es menos x más 1. Y desde 1 hasta 2, x es mayor que 1, el valor absoluto es x menos 1. Entonces, para eso explico esto, para poder calcular integrales de funciones definidas por partes. Entonces, ustedes ya pueden calcular un montón de integrales. Aquí no se detiene nada. Si yo, por ejemplo, te doy esta función, te doy esta función, por ejemplo, dada f de x igual a... Y ustedes pensaban que no se las iban a volver a encontrar, ¿verdad? Dije, no, eso de cálculo de idea. Mira,
ecuaciones por partes, maldita sea. Ahora, entonces, por ejemplo, tienes, qué sé yo, x cuadrado menos 1 si x es menor o igual que 1, ¿verdad? Por ejemplo. No, eso está muy feo. Así no. X menos 1 al cuadrado si x es menor o igual que 1, por ejemplo. Supone que tienes x más 1 si x está entre 1 menor que x menor que 2. Supone que tienes esa y supone que tienes, o sea, después de 2 tienes una raíz, puede ser una raíz, ¿verdad? Para que tengan que utilizar una sustitución trigonométrica. No, pero así no. ¿Qué se hace? ¿Cómo? Pero todavía te doy la función. Mira lo que te voy a pedir allá. La integral de 0 a 2 de f de x de x. Exactamente. Ahí tienes que picarla de 0 a 1 y después, exacto, ¿ves? De 0 a 1 con esta función, de 1 a 2 con esta 2. ¿Ves? Utiliza la propiedad de aditividad. Ahora, tú estás pensando que puedes utilizar el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Pregunto, ¿esta función será acotada en ese intervalo 0 a 2? Sí, porque no hay asíntota vertical, papá, eso es. Tampoco es que ustedes se van a poner, profe, tengo que dibujar. No. Cuidado, ¿eh? Aquí no hay asíntota vertical. ¿Hay asíntota vertical aquí? No. En ninguna, ¿verdad? Aquí podemos caminar tranquilamente. ¿Está claro? Necesito ponerme a graficar esta función para poder evaluar esto. No. ¿Está claro eso? Yo no necesito ponerme a dibujar. Yo les dibujé aquí. Es para que se den cuenta la idea de que la función no es continua, pero es acotada. Y aquí también. Es continua, pero no está definida en un intervalo abierto, pero es acotada. Es para que lo puedan visualizar. Pero si aquí no hay funciones, aquí no hay asíntotas verticales, estas funciones van a ser acotadas en los intervalos donde la estamos calculando. No hay problema. El único problema es ver si es necesario picar o no la integral. Ese es el único problema. ¿Capta la idea? Yo no puedo calcular la integral directamente de 0 hasta 2. No puedo, ¿ves? Aquí me doy cuenta, ¿ves? Que no puedo. ¿Bien? Te puedo pedir, por ejemplo, la integral de, por ejemplo, de 2 a... No, así muy feo. De 2 a... de 2 a 3, sí puede ser. Para que la cosa ahí quede bien. De 2 a 3 de f de x de x. Si quieres calcular esta integral, ¿cuál vas a utilizar? Solamente esa, ¿ves? Nada, no hay problema. Y entonces, el problema es si, por ejemplo, ABC, que tiene un profesor bien con una madre, ¿verdad? Te diga, bueno, la integral desde menos 3 hasta 3 de f de x de x. Que picar un poco de nuestra madre sí vos, entonces tú dices, bueno, pero si ya calculé de 0 a 2, si ya calculé de 0 a 1, entonces pico ahí, voy usando las que ya tengo, ¿no? Por eso, No, porque no creo que la función sea par o impar, lo dudo.
El intervalo es simétrico, pero no creo que sea par impar. Acá está la idea. Ahora, sí, un ejemplo de, por ejemplo, hay que tener pila, esta pila ahí, suponte que sea esta. Esta se lo voy a dejar para que lo hagan. Esto es un problemita para que usted lo haga, que lo resuelvan, que coño, me estoy acercando al examen. Fíjense que no necesito, repito, no necesito graficar esto para poder calcular estas integrales. No necesito calcular eso. No necesito calcular. Lo único que necesito saber es si no hay asíntotas verticales. Suponte que te diga la función ahora es g de x igual a 1 sobre x menos 1 al cuadrado si x es menor o igual, no, menor estricto que 1. ¿Okay? Y suponte que tenga e a la x más 1 si x está, si es, vamos a poner aquí más 1 y esto menos 1, exacto. Si x está entre menos 1, menor que x, menor que 0. ¿Okay? Y aquí suponte que tienes 3 entre la raíz de x, por ejemplo. Si x es aquí igual, mayor o igual que 0, no, mayor estricto que 0. Fíjate esto, si yo te pidiera la integral, desde menos 1 a 0 de g de x, ¿la puedes calcular? No. ¿La puedes calcular con el teorema fundamental del cálculo? Sí, porque en el intervalo menos 1, 0, esta función y esta función no tiene asíntota vertical. Profesor, ahí la imagen, si fuera A, desde, qué sé yo, desde menos 4 hasta menos 1, de menos 1 no pasas a 9. Sí. Pero la imagen no es ahí. No, la imagen la calculo aquí, ¿no? Ajá, pero. Es a la menos 1 más 1, ¿no? La imagen de menos 1, no. Es una cosa horrible. Eso vamos a calcular el intervalo desde menos 4 hasta menos 1. ¿Desde cuándo? Desde menos 4 hasta menos 1. Ah, no importa, tranquilo, ya vamos para allá. Te estoy preguntando esta primero. Tú aquí puedes aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿ves? Pero suponte que te digas, quiero calcular la integral desde menos 4, por ejemplo, hasta 0, por ejemplo. De menos 4 a 0. De la función g de x de x. Tú dices, no, profe, yo voy a aplicar esto de menos 4 hasta 0, lo voy a aplicar de menos 4 hasta menos 1 y después de menos 1 hasta 0. De menos 1 hasta 0 ya la tengo, ¿eh? ¿Sí o no? Pero cuando yo veo de menos 4 hasta menos 1, en el menos 1 hay una asíntota vertical. ¿Es que hay una asíntota vertical en el menos 1? Entonces yo puedo decir, esto es la integral desde menos 4 hasta menos 1 de g de x de x. Más la integral de menos 1 hasta 0 de g de x de x. Aquí no hay problema, esta la puedo calcular, pero esta integral, mejor dicho así, esta integral es impropia. Y las impropias no se pueden calcular usando el teorema fundamental del cálculo. ¿Está claro eso? Repítanlo uno y otra vez, porque ahí es donde raspa medio mundo. Que calculan integrales impropias usando el teorema fundamental del cálculo. Y las integrales impropias no se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué es impropia? Porque la función no es acotada. La función en el menos 1 tiene una asíntota vertical. Recuerden eso. La integral impropia, y eso la vamos a estudiar en la próxima clase. Bien, yo no, ya a resolver, calcular integrales, mire, ya queda de parte de ustedes. Esto es solamente una muestra de lo que viene. Bien, si quieren guardan este ejemplo, guárdenlo. Cuando llegue la próxima clase lo volvemos a retomar, porque voy a explicar cómo se calculan las integrales impropias.